Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a culminar con la lectura y comentario de la carta del Padre Sopoćko la carta de Santa Faustina, el Padre Sopoćko, escrita el 24 de marzo de 1937. Vamos a culminar porque ya hemos empezado a comentar esta carta tan bonita y tan llena de elementos importantes de la historia de la Divina Misericordia, donde Sor Faustina le ha escrito al Padre avisándole que Dios le ha permitido ver el futuro. Sí, bueno, en las catequesis anteriores hemos ido viendo esto. Ustedes pueden ver las catequesis anteriores en nuestro canal de YouTube, Habla el Mundo. También de a poco vamos subiendo todas las catequesis en nuestra página web, hablaelmundo.com. Pero hemos ido viendo los numerales desde el 1041 al 1048, cuando Sor Faustina recibe una gracia especial de ver, ella que estaba en marzo de 1937, ver lo que sucedería el 30 de abril del año 2000. Cuando se celebra por primera vez de modo solemne y universal la fiesta de la Divina Misericordia por San Juan Pablo II. ¿Cómo podía Sor Faustina ver algo 60 años después? Bueno, lo hizo, esa fue la gracia, y por eso Sor Faustina, luego de tener esa visión, le escribe una carta al Padre Sopoćko. Ven cómo vamos combinando entre el diario espiritual, analizando los numerales, y vamos interactuando y entrelazando con las cartas que Sor Faustina recibe o que Sor Faustina escribe, para ir así conociendo no solamente cómo se escribió el diario, conociendo no solamente la vida de Santa Faustina, sino también todo lo que es la Divina Misericordia, el culto de la misericordia de Dios. Y así también nosotros aprendiendo para saber dar a conocer a los demás. Bueno, entonces vamos a culminar esta lectura de la carta. La primera parte de la carta, Santa Faustina le había escrito agradeciendo por la carta del Padre Sopoćko que él le había escrito en febrero. También le había dicho: usted, padre, escribe muy poco de sí mismo. El Padre Sopoćko estaba un poco enfermo, pero él no habla de él. Y esto Sor Faustina también lo va a aprender mucho con este tan buen ejemplo del Padre Sopoćko. Luego Sor Faustina le cuenta: veo los tiempos futuros. Veo los tiempos futuros. Como dije recién, del numeral 1041 al 1048 tenemos cómo Sor Faustina ve los tiempos futuros. Pueden hacer un repaso y leer los numerales del diario de Santa Faustina. Continúo la carta. La vez pasada me quedé aquí. Ahora vamos a continuar con esta carta. De paso, estas cartas nos permiten conocer cómo Sor Faustina escribía fuera del diario espiritual. En el diario espiritual, Sor Faustina hace mucho énfasis en las cuestiones espirituales, su relación con Dios, porque era el mandato que recibe del Padre Sopoćko para escribir el diario espiritual. Aquí vemos el interesado en conversar de otros temas, siempre profunda, siempre elevada, siempre en torno a Dios, pero como Sor Faustina está interesada en el culto de la misericordia de Dios, en el Padre Sopoćko y otros intereses. Seguimos leyendo la carta de Santa Faustina al Padre Sopoćko. Le escribe así Sor Faustina: y ahora, en cuanto a mi salud, le va a hablar de su salud Sor Faustina, pues estoy sana. Estoy sana. Recordemos que Sor Faustina escribe esta carta el 23 de marzo de 1937, que era miércoles santo. Sor Faustina estuvo internada. Su primera internación duró 3 meses y medio, desde el 9 de diciembre de 1936 hasta el 27 de marzo, es decir, sábado santo de 1937. El sábado santo recién va a dejar el hospital. Estamos en la ciudad de Cracovia, allí donde estaba su convento, y donde estaba a 10 kilómetros del convento este hospital en el barrio de Pratnik, donde eran especialistas en enfermedades respiratorias. Sor Faustina tenía una tuberculosis crónica. Sin embargo, acá dice: pues estoy sana. Sor Faustina se sentía sana. Vamos a ver que en definitiva era un sentimiento luego de un tratamiento que estaba por culminar, pero sin embargo avatares en la vida y descuidos de otras personas terminaron haciendo que esta tuberculosis sea irrefrenable.
Estoy sana. Durante el mes de marzo el médico me ha retenido todavía en el sanatorio. Pero el sábado santo vuelvo del todo al convento. Así escribe Sor Faustina. El médico, a Adam, se llamaba Adam el médico, era un judío converso. Sor Faustina aquí dice, me ha retenido. El tratamiento iba a durar 3 meses, terminó durando 3 meses y medio, justamente con previsión de estudiar cómo iba evolucionando Sor Faustina. Y sigue la carta escribiendo Sor Faustina. Le doy gracias al Señor Jesús por esta enfermedad. Miren lo que escribe Sor Faustina. Le doy gracias al Señor Jesús por esta enfermedad. Bueno, sigamos leyendo antes de comentarlo. Porque ha facilitado hacer lo que usted, querido Padre, me había mandado. Es decir, he podido poner en orden los 2 diarios y subrayar lo que no es mío, sino del Señor Jesús. Acá Sor Faustina habla poner en orden los 2 diarios y subrayar lo que no es mío, sino de Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, Sor Faustina habla de 2 diarios. Pero nosotros tenemos solamente el diario de Santa Faustina, uno solo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué habla de 2 diarios, Sor Faustina? ¿Hay uno oculto? Nos faltará alguno que diga así, exagerando y desviándose de la realidad. Recuerden ustedes que el diario de Sor Faustina es un solo libro que contiene 6 cuadernos. Aquí Sor Faustina, cuando dice 2 diarios, al menos en la traducción dice 2 diarios, se refiere a los 2 cuadernos. Ella recién está en el numeral 1048 escribiendo, podemos decir, los numerales se pusieron después de la muerte de Sor Faustina, pero en 1048 eran los primeros numerales del 3er cuaderno. Sor Faustina tenía 2 cuadernos recién escritos y estaba en un 3er. Y el padre Sopocko le había pedido por favor que dedicara tiempo a subrayar aquello que del diario espiritual, es decir, de aquellos 2 cuadernos que estaba escribiendo, subrayara lo que sea de Jesús, para distinguirlo de lo que sea de ella. Esa tarea le había pedido el padre Sopocko varias veces, le había insistido que lo haga, porque ya el padre Sopocko estaba convencido de que por medio de Sor Faustina Jesús estaba dando un mensaje a la humanidad. Y bueno, Sor Faustina entonces va a agradecer la situación de su mala salud que la llevó a estar internada allí en el hospital para poder hacer esta tarea que le había pedido el Padre. Y también ordenar el diario espiritual porque Sor Faustina debía acomodar, poner fecha, ordenar su contenido, ver cómo iba la escritura, mejorar su modo de disponer las obras, ver qué cosas había escrito, qué cosas no. Hay en el diario de Sor Faustina, cuando ella empezó a escribir el primer cuaderno, dejó espacios en blanco porque estaba tratando de recordar cosas de antes. Y sin embargo, aquí nosotros sabemos, estudiando el diario de Sor Faustina, que en esas páginas en blanco que ella dejó para futuros recuerdos poder volver y cuando recuerde algo volver y llenar, sin embargo ella lo utilizó para llenar con otras cosas. Por eso en el diario se ve, sobre todo en la primera parte del diario, los primeros 500 numerales, se ve mucha mezcla de tiempos. Eso para el que le interesa el contenido interior, la estructura interior del diario de Santa Faustina. Bueno, ¿cómo sigue escribiendo Sor Faustina? Lo he hecho todo como he podido, aunque con toda inhabilidad. Acá se refiere a que ha subrayado, ha terminado de hacer el trabajo que le ha pedido el padre Sopocko, subrayar su diario espiritual. Si uno ve las fotos del original, del cuaderno original, o las fotocopias que se hicieron después, ve cómo hay palabras que están subrayadas. Eso es lo que corresponde en las ediciones del diario de Santa Faustina con las palabras que están en negrita. Nosotros le decimos negrita o por ahí resaltada. La letra común y está la letra resaltada. Así tenemos la edición nosotros del diario, en las ediciones más comunes como es esta. Pero en el diario espiritual de Sor Faustina no aparece una letra en negrita y otra común, aparece subrayado. Y esa tarea de subrayar Sor Faustina la ha culminado estando internada ahí en el hospital. Seguimos leyendo la carta de Sor Faustina. He llenado ya estos 2 cuadernitos, y he empezado el 3er.
He empezado el tercero. Si no me hubiera puesto enferma, no habría tenido tiempo para eso. Miren cómo Sor Faustina ve, después de 3 meses y medio de estar internada, donde ella parecía que se moría, que no entendía por qué tenía que estar cerca, lejos del convento, lejos de su comunidad que tanto quería. Y sin embargo, ahora que está culminando, que está por volver a casa, ella agradece a Dios la posibilidad de haber estado ahí para poder terminar este trabajo. Vio ahí la providencia. Después de 3 meses y medio de no entender, termina entendiendo. Ahora entiendo, pude terminar el tema de los cuadernos. Hago una especie de regla que nos sirva para estudiar y comprender la estructura interna del diario de Santa Faustina. Podemos decir a grandes rasgos que acá Sor Faustina habla de 3 cuadernos, que ya escribió 2 y empezó el tercero, como les dije al principio. El primer cuaderno de Sor Faustina va del numeral 1, podemos decir a grandes rasgos al 500, es al 520, pero del 1 al 500 y después del 500 al 1000, es al 1007, 1000, un poquito más. Pero sirve para identificar el primer cuaderno del 1 al 500, el segundo del 500 al 1000. A grandes rasgos, hay números más, números menos. Y como hemos visto en las catequesis anteriores, vamos viendo el numeral 1048 ya. Entonces estamos en la primera parte del tercer cuaderno, tal como Sor Faustina habla aquí en esta carta. Y sigue escribiendo Sor Faustina. El Señor Jesús sabe lo que hace, pero hay que saber someterse en toda su santa voluntad. De lo que se refiere a abandonar la congregación, escribe Sor Faustina, hablaré con el padre András el domingo de resurrección, porque siento que nos visitará con la Santa Misa, pues tendrá más tiempo para hablar conmigo. ¿Qué significa eso de abandonar la congregación? Bueno, es un tema que lo hemos ido viendo en otras catequesis. Sor Faustina se sentía inspirada por Dios, llamada por Dios, a fundar una nueva congregación dedicada al culto a la misericordia de Dios. Sí, ella estaba dispuesta a dejar la congregación en la cual tenía votos perpetuos. Votos perpetuos. Era un dolor tremendo y es un trámite tremendo donde tiene que pedir la dispensa a la Santa Sede de los votos perpetuos para poder salir de la congregación y luego fundar otra. Y fundar una, entonces era un dolor de cabeza, un drama enorme para ella, para su vida, pero ella estaba dispuesta a hacerlo porque lo entendía como un pedido del Señor, y el Señor le pedía una congregación. Después ya hemos ido viendo la explicación de por qué este pedido, qué es lo que produjo en el alma de Sor Faustina este pedido, que en definitiva nunca concretó Sor Faustina, lo hicieron otros, ella dio el puntapié inicial. Bueno, entonces, de esto se trata. Ella no tenía el permiso de su director espiritual, que en este caso era el padre José András, allí en Cracovia. Ella le estaba escribiendo al padre Miguel Sopoćko en Vilna, que había sido su director espiritual, pero sin embargo seguía encargado de la obra de la misericordia, la imagen, la fiesta y esta nueva congregación. Y el padre András era en definitiva su director espiritual allí en Cracovia, y con él debía hablar. El padre Sopoćko le decía, debe hablar con él sobre su salida de la congregación, no conmigo, yo ya no soy su director espiritual. Esto le había escrito ya antes el padre Sopoćko por carta. Por eso vamos conociendo a la luz de estas dos fuentes, tanto del diario de Santa Faustina como de las cartas, esta historia del culto a la misericordia de Dios. Y Sor Faustina entonces tenía la esperanza de salir ese sábado de Pascua, salir sábado de Santo, y el domingo de Resurrección, encontrar al Padre Andrés y poder hablar con él. Y sigue escribiendo en la carta. He obtenido 2 grandes gracias para los prójimos rezando delante de la imagen. Acá Sor Faustina le cuenta algo que ha pasado mientras estaba en el hospital. Le cuenta al Padre Sopoćko que he obtenido 2 gracias rezando delante de la imagen. Es decir, la imagen de Jesús misericordioso que ella tenía en versión de un folleto que le había hecho llegar el Padre Sopoćko desde Vilna a Cracovia, con la inscripción Jesús en ti confío, Jesús en vos confío. Bueno, estaba en polaco, Jesús ufam tobie, pero Sor Faustina se refiere a esa imagen, que ya había obtenido ella 2 gracias enormes a personas que estaban internadas en el hospital junto con ella. Bueno, estas 2 gracias están descritas en el diario de Sor Faustina. En el diario de Sor Faustina, así escribe Sor Faustina. La primera para una persona agonizante y otra para cierta judía que en la última hora fue bautizada. Bueno,
Estas dos gracias están en el diario Sor Faustina, acá que está anotando, tomando apunte. En el numeral 916 está la primera gracia, que Sor Faustina, numeral 916. Volvemos. Cuando estábamos viendo el diario llegamos al numeral 1048. Ahora estamos volviendo al numeral 916. Allí cuenta esta gracia particular. Aquí la describe en su diario espiritual, en la carta se la comparte al padre Sopocko. Y numeral 916 dice así en pocas palabras. En la habitación aislada contigua a la mía había una judía gravemente enferma. Hace 3 días fui a visitarla. Sentía un dolor en mi alma al pensar que moriría en poco tiempo y que la gracia del bautismo no lavaría su alma. Todo el numeral 916 habla la gracia que Sor Faustina la obtiene para el bautismo y la conversión de esta señora judía. Miren qué importante que es el bautismo. Y después también tenemos otro numeral que Sor Faustina va a reconocer una gracia, la gracia particular, el numeral 1035. Numeral 1035, Sor Faustina va a describir la otra gracia. Esta noche estaba muriendo un hombre, todavía joven, pero sufría tremendamente. Empecé a rezar por él esta coronilla que me ha enseñado el Señor. La recé toda, sin embargo la agonía se prolongaba. Quería empezar la letanía a todos los santos, pero de repente oí estas palabras: reza esta coronilla. Bueno, sigue el numeral 1035, pero allí da cuenta Sor Faustina de que rezó la coronilla frente a la imagen de Jesús misericordioso y obtuvo la gracia de la conversión de este joven que moría en medio de tremenda agonía, pero descansó en paz. Miren cómo los efectos de la Divina Misericordia, la imagen de Jesús misericordioso, la coronilla, Sor Faustina entonces le cuenta en esta carta al padre Sopocko lo que produce, y también nos lo cuenta a nosotros, para que seamos fieles transmisores de esta forma de dar culto a la misericordia de Dios y cuánto bien vienen a traer a las almas, particularmente a los agonizantes. Y termina la carta Sor Faustina escribiendo: y en lo referente a mi alma, pues lo expresaré con una palabra: Dios mora en mí y yo vivo en él. Sor Faustina, en la última instancia de esta primera internación en el hospital, llegó a las cumbres más altas de la santidad, según los biógrafos que han escrito sobre Sor Faustina y escrutando sobre las palabras que Sor Faustina habla de su desposorio místico. Realmente llega esa unión mística entre esposo y esposa, Jesús y Faustina, allí cuando Sor Faustina estaba enferma, en el hospital. Miren cómo Dios saca cosas tan grandes en medio del dolor, la enfermedad, la internación de Sor Faustina, al punto que Sor Faustina termina agradeciendo al Señor esa enfermedad y esa internación. Termina la carta Sor Faustina escribiendo: le beso las manitas del querido Padre, pidiendo la bendición y la oración. Hija espiritual Sor María Faustina. Escrito en Pratnik es el barrio donde estaba el hospital, ella internada, 24 de marzo de 1937. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina, reliquia de hueso, de primer grado de esta gran y santa nuestra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Sí.